lejos también de sí mismo, dice casi como poema de Octavio Paz en su libro, pero trata de describir cómo es el varón mexicano, alguien que se ha encerrado en su soledad. Si hay algo que el mexicano tiene es que tiene una coraza, tiene un escudo donde esconde sus debilidades, donde esconde sus muchas virtudes. Es muy raro encontrar que un hombre busque consejería. Regularmente la consejería a un matrimonio no es solicitada por el varón, es solicitada por la mujer. Casi el 90% de las consejerías a un matrimonio son solicitadas por la esposa, pero no por el hombre. El hombre cede porque ya ve que realmente su matrimonio se está desmoronando y cede a ir a la consejería, pero no es porque haya ido a buscarla. Casi siempre es la mujer la que pide el consejo y le ruega a su esposo: acompáñame, vamos a la consejería. Cuidadito, y le dice al pastor nuestros detalles. No, pues hay que decírselos. Bueno, dile esto, y hasta le decimos que le tiene que decir al consejero o al pastor. ¿Qué se puede decir? Que no. Pero aún cuando se empieza a externar estas situaciones que vive el varón, él sigue guardando muchas cosas en su corazón, ¿sí? Sigue guardando muchas cosas que nadie sabe y probablemente nadie sabrá. Casi nadie te conoce. Conoce tu rostro, conoce tu amabilidad, pero las cosas profundas que tienes ahí adentro, que nadie sabe, es muy difícil que las saquemos, que las digamos. Es casi una realidad que un varón mexicano se abra y cuente sus situaciones de vida, sus grandes debilidades, aunque sepa que ahí puede encontrar ayuda, alivio, que puede en ese descargar sus grandes situaciones, aunque sepa, no lo hace, sigue conservando esos secretos ahí. Así es como describe este escritor mexicano, Premio Nobel de Literatura, a los mexicanos. Y dice ahí: sea adolescente o sea adulto, sea anciano o sea joven, el hombre mexicano se ha encerrado en sí mismo. Es muy difícil que se abra. Gracias a Dios que estamos aquí nosotros aprendiendo, hermanos, que el varón tiene que modificar con la ayuda de Dios y de su Espíritu y de su palabra sus conductas. Y una de las áreas más importantes y necesarias es esta, el área de la instrucción. Por eso dice el tema: la tarea olvidada de la instrucción, y está enfocada al varón. El varón se ha alejado muchísimo de instruir a los hijos cuando es su principal tarea. Nosotros como varones pensamos que nuestra principal tarea es venir y suplir las necesidades de nuestro hogar. Y es verdad, esa es una tarea muy importante, suplir las necesidades del hogar, pero no es la principal tarea. La principal tarea, según la palabra de Dios, es la instrucción. Ese es uno de nuestros grandes llamados, si no es que es el principal, que nosotros seamos los maestros del hogar, los instructores de los hijos. El gran Shema, que es la oración que hacen 2 veces al día los judíos y que hacían los israelitas, y los judíos de la actualidad, los ortodoxos, siguen practicando el gran Shema, que es la recitación en oración de Deuteronomio capítulo 6, del 4 por lo menos al 6, pero si pueden decirlo más versículos lo dicen. Es oración de la mañana y de la noche. Cada vez que se levantan, un judío ortodoxo se lava las manos, y una vez que se lavó sus manos, empieza a hacer su oración.
Cuando se va a acostar, igualmente se lava sus manos y vuelve a hacer la recitación de este pasaje de la Biblia, el gran Shema. Gamaliel mencionaba pues que a veces nosotros tenemos este afecto mucho por el pueblo de Israel. La verdad es que el Israel actual es el Estado de Israel. El Israel bíblico es otra cosa, pero nosotros pues como traemos este trasfondo de los salmos, por ejemplo, muchos salmos son patrióticos, como pedir la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te bendicen, dice estos pasajes. Nosotros inmediatamente decimos, es que tenemos que orar por Jerusalén. Sí, por Jerusalén, por Francia, por París, por Nueva York, pero ahí en ese pasaje el tema es el patriotismo. Para nosotros es que debemos orar por México. Esa sería la contextualización de ese texto, sería debemos orar por México, ¿sí? Bienaventurados los que oran por México. Pedir la paz de México, pedir la paz de nuestro país. Esa debe ser una de nuestras oraciones más fervientes, pedir por la paz de este país que está entrando en una situación de caos tremenda por causa de la violencia y del mal gobierno. Pero bueno, pero aún los judíos ortodoxos siguen haciendo sus oraciones del Shema. ¿Qué dice el Shema de Israel? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. La tarea principal de un padre es instruir a sus hijos. Y la repetirás a tus hijos andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las pondrás en tu casa, en todo entorno en el que se desarrolla la familia. La instrucción debe estar presente. Ese es nuestro llamado principal como padres de familia. Nuestro llamado principal como esposos es amar a nuestras mujeres. Ese es el principal llamado como esposos, amar a nuestras mujeres. Pero el de padres es instruir a nuestros hijos. Es el empezar a diseñar tiempos para poder darles instrucción. Los hijos son la cosa más hermosa, hermanos. A veces yo, cuando empiezo a hablar de mis hijos, me entra la emoción, porque ser padre es una experiencia única, hermanos. Ser papá, yo creo que es lo que le da mucho sentido a la existencia del varón. El ser padre, te sientes con esa sensación indescriptible de ver a tus hijos. Nada más se enferman y te entra una ansiedad porque están enfermos y quieres que se curen y no hay dinero para las consultas. Consigues, pero la cosa es que mi hijo esté bien, quiero que esté bien. ¿Cuántos han orado por sus hijos y le han dicho a Dios, Dios mío, quítale ese dolor aunque me lo pases a mí? Porque yo no quiero ver sufrir a mi hijo, porque son la cosa más preciosa que tenemos, hermanos, que Dios nos ha dado. Aunque hay excepciones, hay padres que realmente están desentendidos de los hijos y que probablemente la maldad esté tan oscura en su ser que no tengan ningún afecto por ellos. Pero la realidad es que ser papá es una bendición. Es de las cosas, de las experiencias más grandes que un hombre puede tener. Cuando nacieron mis hijos, en 2 partos yo pude estar. En el primero no pude estar, pero en ese primer parto en el que yo no pude estar, porque ya era pastor en Isla y mi esposa se alivió en Ciudad Mendoza, y me dice mi suegra, Isaí, ya van a ser tu hijo, que todavía le faltaban algunas semanas para nacer. Dice, ya van a ser tu hijo porque se complicó la situación. Tu esposa está teniendo contracciones sin dolor y el doctor dice que ya tiene que operarla.
Entonces, yo estoy en isla, no hay transporte, no tengo carro, no tengo moto, parece que ni bici tenía. Y de ahí hasta Mendoza son más de 200 kilómetros. Tuve que esperar hasta las 4 de la mañana, que en ese entonces todavía salía un autobús a Loma Bonita a las 4 de la mañana, y me fui transbordando, que era un tremendo viacrucis ese viaje transbordando. Pero cuando llego al sanatorio, Santa Rosa se llama, está re feo el sanatorio. Llego al sanatorio, entro y pregunto: Mara Aguilar, así se llama mi esposa. Dice: está ahí cerca de la cocina. Sí, era una casa del sanatorio. Y entro, abro la puerta, mi esposa bien dormida, y el Moisecito, ahí estaba, mi Davidcito, hermanos. No. Fue algo aquí adentro, hermanos, de por primera vez ser papá, ver a mi hijo ahí, hermanos, una bendición. Y estoy seguro que muchos de ustedes han sentido esa sensación indescriptible de ser papá. Pero se ha vuelto un desafío, porque realmente los hijos son una herencia de Dios y debemos instruirlos. No podemos dejarlos que crezcan, que coman y hay que se la rifen. No, si Dios nos ha dado el privilegio y la bendición de ser padres, es para encauzarlos. Nos fueron dados para instruirlos, como dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y cuando él crezca no se apartará de él. Algunos dicen que ese pasaje no dice cuando sea viejo, sino se refiere cuando le salgan los bigotes, cuando se vuelva adolescente, que no se aparte del camino. Esa podría ser otra traducción, que es donde los jóvenes se salen, ¿no?, del huacal en la adolescencia, en la juventud, es cuando ya empiezan a agarrar su camino. Pero dice que la instrucción va a permitir que tu hijo permanezca con principios en su corazón. Entonces es una tarea importante. ¿A quién le hemos dado la tarea ahora de que nuestros hijos sean instruidos en las cosas de Dios? A la iglesia. Todo lo que los hijos saben de la palabra de Dios lo han aprendido en el templo, en la escuelita dominical. Pero casi ninguno de los conocimientos de la palabra de Dios los han aprendido en la casa, los han aprendido en la iglesia. Y ahí están, y los esfuerzos de la iglesia por instruir a los niños, por guiarlos. A veces usamos ese pasaje: instruye al niño, para llamar a los padres de familia a que lleven a sus hijos a la escuela dominical. Porque la Biblia dice: instruye al niño. Y decimos: y tráiganlos aquí los vamos a instruir. Pero el pasaje es dentro del entorno del hogar. Ahí es donde debe darse la instrucción, ahí en la casa. Ahí es donde se deben apartar los tiempos para que nosotros dialoguemos. ¿Por qué nosotros seguimos teniendo la palabra de Dios aquí con nosotros? Por la tradición oral, hermanos. La tradición oral permitió que se conservaran los dichos de Jesús. Este mecanismo, que era la manera en que se preservaron muchas cosas del pueblo de Israel, fue por la tradición oral, por el compartir, por el decir. Y ya hasta había modelos de transmisión. Cuando era la Pascua, los padres se sentaban y empezaban a contar, a narrar el hecho histórico de Moisés en Egipto y de cómo salieron, y lo transmitían a los hijos. Entonces, el dialogar con los hijos, el contar testimonios, el aconsejarlos, el orientarlos, es tarea de todos los días. Es algo que no debemos dejar, pero es algo que no se hace. Realmente es algo que no se hace. Si somos introspectivos y nos miramos aquí adentro, ahorita mismo, tan solamente piensa
¿cuándo fue la última vez que dedicaste por lo menos 30 minutos de calidad para hablar con tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a hablar por lo menos 30 minutos con tus hijos de cualquier tema? Y te vas a dar cuenta, no, pues yo hablé como 2 minutos con él. No, pues a lo mejor hablé 5 minutos, pero 30, no he hablado con mi hijo 30 minutos. Y a lo mejor hay personas que no han hablado en meses, ni siquiera con sus hijos, más que la interacción natural y normal. Ven a comer, ya comiste, oye viejo, que el chamaco, que, te voy a dar chamaco. ¿Sí? Esa es la interacción que a veces tenemos en el hogar. ¿Cómo te fue? Bien, papá. Ese es mi hijo. Y ya, es todo. Pero nos ha faltado esta tarea que realmente casi está borrada del mapa mental nuestro, la tarea de instruir a los hijos. Aquí, en este pasaje que leímos, en el primer verso, dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esa palabra, a vuestros padres, es la palabra genérica que se refiere tanto a mamá como a papá, ¿sí? Es la palabra goneusin, padre, se refiere a ambos. O sea que los hijos deben obedecer a papá y a mamá, ¿sí? Hijos, obedeced a vuestros padres, a padre y a mamá. Pero en el verso que dice, el verso 3, perdón. No, el verso 4 dice: y vosotros padres. Allá no usa la misma. Allá no se refiere al papá y a la mamá. Y vosotros padres, uno podría inferir que, como al principio dice: hijos, obedeced a vuestros. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí el apóstol le dice a los hijos: honren a sus padres, a papá y a mamá. Pero en la encomienda ya vienen nada más hacia el papá, al varón. Él es el encargado de criar. Y la palabra criar a vuestros hijos tiene una connotación muy bonita, ¿sí? Porque utiliza un término que se utilizaba en la agricultura. El término es ektrefos. Es el término que se usaba para nutrir a las plantas y que tuvieran su crecimiento frondoso y bonito. El trabajo con las plantas. Entonces, cuando dice criarlos, se refiere a algo cercano, a una acción cercana del papá. El papá debe estar cerca del hijo, pendiente de su crecimiento. Desde que el hijo es bebé, desde ahí el papá ya debe estar ahí vigilante. Que el hijo ya es infante, ya tiene 5 años, ahí debe estar el papá. No debe estar ausente en ninguna de las etapas de sus hijos. Debe estar presente. ¿Quién duerme al bebé? La mamá. Es que ella lo amamanta. Tú no lo duermes, no, yo no, se me vaya a caer el chamaco. No, yo no, ella. ¿Sí? ¿Quién cambia los pañales? Es tarea de la mujer. Yo no puedo estar ahí. Además, soy muy asqueroso y si cambio la popó,
me voy a vomitar. Y ya uno cada vez va dejando tareas en las que uno debe estar ahí presente. En esas actividades de crecimiento del bebé, uno debe estar ahí, porque esa es el llamado a hacer esta acción de trepos, al estar siempre vigilante de los hijos. Pero no solamente vigilante, sino estar supliendo, estar alimentando, estar dando. Y cuando se lee con la otra palabra, amonestar en el Señor a vuestros hijos y criarlos, dice, en disciplina, se refiere a la labor de instrucción, de estar hablando con ellos. Entonces, ya lo he mencionado muchas veces, pero hoy es igual importante mencionarlo, hermanos. Los rangos de atención de los infantes y adolescentes está preocupante. ¿Cuál es el rango de atención de los padres a los infantes? De 12 minutos al día. El rango de atención de interactuar con ellos, 12 minutos al día es el tiempo que pasa un papá con su hijo. Pero en los adolescentes baja. Los padres no dialogan con los hijos adolescentes. El rango de atención es de 8 minutos. Y es una medición general del pueblo mexicano. Entonces, estamos nosotros ahí. Probablemente hay algunas excepciones, pero la regla general es que estamos ahí nosotros, hermanos. No estamos dedicando el tiempo a nuestros hijos para instruirlos. Ya fue suficiente la hora de la escuela dominical. Ya aprendieron que Noé, que el arca, que los animalitos, y traen un dibujito de un elefante. Esas son las clases que reciben los niños. Ahora aprendieron del padre de la fe, y nuestro padre Abraham tiene muchos hijos. Nuestro padre Abraham, mano derecha. Y ya saben que Abraham es el padre de la fe. Pero las acciones prácticas de la vida realmente a veces no las aprenden en la escuela dominical. ¿Sí? Pero esas son la formación que tienen. Y la otra formación la hemos dejado a la Secretaría de Educación Pública. ¿Quiénes instruyen a nuestros hijos? Los maestros. Que ahora ha habido un crecimiento enorme de maestros gays. Y los gays son los que están enseñando a muchos de nuestros hijos. Los maestros que son hombres, hola hijos, hasta les dicen hijos a nuestros chamacos, ¿sí? Hoy vamos a aprender biología. Paradójicamente les enseñan biología. El caso es que hemos dejado la tarea que nos toca a nosotros, se la hemos dejado a la iglesia, pero también se la hemos dejado a la educación, no me gusta decir secular, porque esa manera de pensar a veces es contraproducente, pero a la educación normal le hemos dejado la instrucción de nuestros hijos. Y eso es un peligro tremendo, hermanos, porque esa es la tarea que nos toca a nosotros como padres, ser cercanos a los hijos, estar pendientes de su crecimiento, de su desarrollo, estar pendientes de los peligros que hay por todos lados, hermanos. Ahorita nuestros hijos están... Sí. Ahorita nuestros hijos, hermanos, están expuestos a un sinnúmero de peligros. Y si no aprovechamos el tiempo que tuvimos para instruirlos, ya pasó, ya se desperdició. Pero no es tarde para iniciar con la instrucción de nuestros hijos, aunque estén grandes. Mi hijo mayor tiene 26 años, mi hijo mediano tiene 22
y mi hija la menor tiene 20 años. No es tarde para instruirlos. ¿Qué edad tienen tus hijos? No, el mío tiene 40. Instrúyelo. Todavía hay tiempo. Porque esa es tu tarea. Es nuestra tarea como padres. Es nuestro privilegio. ¿Y en qué los vamos a instruir nosotros? Bueno, ¿en qué no los vamos a instruir? La Biblia nos enseña, hermanos, cómo debemos instruir a nuestros hijos. Lo primero es enseñarlos a amar a Dios, porque ese es el gran mandamiento, enseñarlos a amar a Dios, que lo conozcan, que conozcan a nuestro Dios por experiencia personal, propia, orillarlos, empujarlos a que conozcan al Señor. Esa es una tarea y un desafío que nosotros tenemos. Si ustedes, pues yo creo que sí saben, hermanos, pero ese se ha vuelto uno de los grandes desafíos de nosotros como padres, los hijos. Sobre todo cuando ya están creciendo y que están siendo bombardeados de un montón de situaciones, de cosas, de ideas. Y es un desafío cuando nuestros hijos empiezan a tomar sus propias decisiones. Por eso es tan importante que estemos ahí presentes. ¿En qué los vamos a instruir? Pues hay un montón de áreas, hermanos, pero yo voy a mencionar solamente algunas que considero esenciales. Nosotros como padres estamos llamados a instruirlos en el área sexual, y más ahorita que hay una moral decadente, hay un crecimiento del hedonismo tremendo, hermanos. Hay hijos creyentes, hijas creyentes que están enviándose fotos desnudos, que están enviándose mensajes obscenos, porque nunca se les habló de la sexualidad correcta. Y nuestros hijos están aprendiendo por las redes sociales. Son capturados, hermanos, por la inmoralidad. ¿A qué edad un niño tiene contacto con algo pornográfico? ¿Sabe usted? Usted lo puede buscar, hermanos. ¿A qué edad en México los niños tienen su primer visualización de algo pornográfico? Se va a sorprender, hermano. ¿A qué edad ya alguien ha visto pornografía? Se los voy a decir, y cuando ustedes lo busquen probablemente ya haya cambiado un poco la edad. A los 8 años de edad, un niño varón ya ha tenido una visualización de pornografía. Sí. Entonces, es alarmante, porque a veces nuestros hijos duermen en su cuarto, hay wifi en la casa, y ahora el regalo favorito de los niños ya no es que el tractorcito, que el camión, los juguetes. No, ahora los regalos ya, el celular. ¿Qué quieres, hijo? Tengo 8 años, quiero un celular, papá. Y si me compras un iPhone, mejor. Y entonces los papás vamos a comprarle a nuestro hijo el 6 de enero, el Día de los Reyes, su celular. Y hasta publicamos ahí en el Face una foto, el regalo para mi bebé. Como si fuera, pero es para apantallar, ¿no? Que se le compró un celular y está chiquito. No, pero está chiquito, pero mira, ya domina. Y ya cuando vemos a los niños ya están ahí, y sí, lo manejan súper bien, bien rapidísimo. Y juegan como si fueran expertos. Y ya pasaron 10 horas en el celular y el papá, qué bendición. Cuando es algo tan peligroso, hermanos, tan peligroso darles ese aparato a nuestros hijos, porque tienen contacto con un montón de cosas malas y perversas. Entonces tenemos una tarea de instruirlos en su sexualidad. Yo tenía, ya a lo mejor algunos se acuerdan, cuando conté esta experiencia, yo tenía más o menos, creo que entre 13 y 14 años de edad,
cuando el maestro de ciencias naturales pide esperma, pide que algunos voluntarios llevaran esperma al laboratorio. Ahí en la escuela Ignacio Manuel Altamirano había un laboratorio con microscopios y todo. Dice, vamos a analizar el esperma. Y dice, ¿quién son voluntarios? Y los chamacos levantan la mano. Y yo me puse de voluntario para ser donador de esperma, pero yo no sabía. Yo venía de este hogar cristiano, nunca supe nada. Entonces me dicen, váyanse ustedes tres, Rubén, bien que me acuerdo, Rubén, fulano y tal, Isaí, váyanse. Y ahí voy yo corriendo con mis compañeros al baño, siguiéndolos al baño, porque yo no sabía dónde lo vamos a ir a traer o qué, ¿no? Y ya en el baño, mis compañeros se empiezan a masturbar. Yo me espanté, hermanos, que yo no sabía. Nadie me enseñó. Iba yo ya en la secundaria y yo no sabía de la masturbación. Pero esos compañeros ya sabían. Y yo no lo pude hacer porque me dio miedo. Yo no sabía todavía el funcionamiento de mi cuerpo. Pero ahí me enseñaron que se podía uno masturbar. ¿Sí? Ese es un lastre en el varón mexicano, la masturbación. Hay un montón de hombres cristianos que se masturban aunque están casados. Es algo que se viene arrastrando. También la pornografía es algo, hermanos, que está igual que en el mundo, así está dentro de la iglesia. Los hombres cristianos ven pornografía a escondidas. Eso ya no es un secreto. Eso es algo real que está pasando. Por eso es importante agarrar, hermanos, esa situación. A veces hasta los que hablan y dicen, no, yo eso no son los que más. Y no lo digo porque se me ocurre, es porque yo tengo las evidencias, hermanos, de esta situación que nos ha rebasado ya, nos ha rebasado. Y como no hablamos de eso, porque ¿cómo vamos a hablar de eso en la casa de Dios? Pues por eso, porque no hablamos de eso, sigue este lastre persiguiéndonos y lastimándonos, y nos va a seguir lastimando con nuestros hijos. Cuando nos llamen unos padres, oiga, mira lo que le mandó tu hijo a mi hija, mira lo que está diciendo tu hijo, y ahí vamos a decir, oye, nosotros tenemos que adelantarnos a eso, hermanos. Ya no adelantarnos, alcanzarlos y hablar con nuestros hijos de estos temas, de que van a ser invadidos por estas situaciones, que alguien les va a decir de la masturbación en la escuela y que hasta los van a motivar a que lo hagan, que no es malo porque están explorando su cuerpo. Como en la preparatoria, ahí en la Escuela Bachilleres América, donde estudió mi hija, les dieron una clase de orientación sexual. ¿Y qué les decía la maestra? Que se toquen para que descubran las sensaciones de su sexualidad. A todos, a todas las niñas y todos los muchachos, digo niñas, pero ya son señoritas, tóquense. O sea, eso están enseñándoles, hermanos, y nosotros, ay no, yo no voy a hablar de eso en mi casa. No, tenemos que hablar de sexualidad con nuestros hijos. Tenemos que orientarlos en esa área tan importante, porque si no, nos va a seguir persiguiendo el mal y nuestros hijos van a estar expuestos a la pornografía. A mí me impactó dos compañeros que tuve ya de adulto, que les pregunté, ¿ustedes se han masturbado? Ya eran hombres de 25 y 28 años y me dijeron, no,
nunca nos hemos masturbado. ¿En serio? Les pregunto. Dijeron, ¿de veras que no? Desde niño nuestro papá nos enseñó de los peligros de la masturbación. Y estaban íntegros estos muchachos, pero porque un papá estaba preocupado y les enseñó de los peligros de entrar a ese mundo de la sexualidad distorsionada. Y es nuestra tarea, hermanos, de hablar a nuestros hijos de estos temas, porque si no, otros le están enseñando o ya aprendieron otras formas, pero totalmente equivocadas. Tenemos que tomar esta instrucción que está ahí en la Biblia y decirles que el cuerpo es un cuerpo con necesidades sexuales, pero que hay un marco en el cual se pueden desarrollar, pero que hay que seguir ese camino, que es una bendición, pero que lo que nos enseñan en la escuela o lo que van a aprender con los amigos regularmente o casi siempre está distorsionado. Entonces, aguas, hijo, con esto. Ten cuidado. Te van a decir esto, te van a decir el otro. Vas a ver en alguna ocasión algunas imágenes. Cierra tus ojos, hijo. Cancela eso. No permitas ir más allá. ¿Cómo están siendo atrapados los niños y los jóvenes en este mundo? A veces, aunque uno les diga, hermanos, es tan poderoso la atracción sexual, hermanos, es tan poderosa que genera un choque aquí en la cabeza, hermanos, que genera un calor en el cerebro y entonces se vuelve como una droga y los muchachos que caen ahí ya después no pueden salir. Hay muchas personas, hermanos, que están luchando con la pornografía, que sinceramente quieren salir de ella, pero no pueden. Y la instrucción es un gran preventivo para eso. Entonces, nosotros debemos volvernos instructores en el área sexual de nuestros hijos y nuestras hijas. También tenemos que enseñarles, hermanos. A veces por ser varones decimos, no, que la mamá le enseñe, sí, que le enseñe mamá, pero yo también como papá tengo que enseñarle, tengo que decirle, ¿sí? De las sensaciones que el cuerpo tiene naturales, pero de las que se debe cuidar. Que ahí el chamaco ya le quiere agarrar la oreja, que le quiere soplar el cuello. No, si ese chamaco empieza con esas cosas, hija, dale cortón y sácalo por ahí, porque ya está yendo más allá. Te debe respetar, ¿sí? Porque tu cuerpo va a reaccionar. Nosotros como papás tenemos que nuestra hija lo oiga de nosotros, porque entonces nuestras palabras se vuelven como fundamentos. Es la manera de darle fundamentos a los hijos a través de la palabra de Dios. Entonces hay que instruirlos en esta área tan importante, tan delicada, pero tan olvidada. Casi nadie habla de estos temas y son importantes, son necesarios. La mayoría de los fracasos de un matrimonio vienen de esa vía, hermanos. Vienen por ese lado. Y en la iglesia hay ahorita una alta tasa de divorcio, una alta tasa de matrimonios que están en decadencia. ¿Y cuál es la razón? Esa, hermanos, la inmoralidad. Se ha metido fácilmente. Que si no ya llega la esposa, hermano, es que encontré a mi esposo con su celular y le vi que tenía ahí hartas mujeres ahí o videos. Así empiezan. Gracias a Dios que lo encontró viendo videos, pero después de los videos viene que quiere hacer realidad lo que vio en los videos. Y eso está ahorita al día, hermano. Está aquí, está aquí. Hay salida, hermanos, ¿sí? No piensen que no hay salida. Hay salida, hermanos. Hay salida de ese mundo perverso. Y una de esas es instruir. Al instruir, hermanos, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en esta área, nosotros también caemos en esa conciencia de que es algo peligroso, que es algo malo. Es un monstruo que quiere devorarse a nuestros pequeños.
Entonces nosotros también empezamos a adquirir ese compromiso de integridad al enseñarlo. Por eso, hermanos, si vamos a instruir en algo, que sea en el área de la sexualidad. Y no olvidar que no estamos exentos de eso, hermano. Reforzar nuestras estacas y cuidar lo que vemos. Porque ahorita, hermanos, cualquier red social trae estos contenidos. Cualquier red social trae estos contenidos provocadores. Cuando ya entre menos pasemos tiempo con estos aparatos, menos propensos estaremos. Entre menos estemos en contacto con esos aparatos, menos riesgos habrá, pero realmente ya son una necesidad. Entonces hay que hacer este compromiso, porque a veces los algoritmos famosos te van dando ese material. Si ya viste un video donde hay una mujer que está bailando sensualmente, mañana te van a salir 10 videos de ese tipo de contenido. ¿Quieres descubrir qué ve una persona? Nada más dale un dedo a su perfil y ahí ya te das cuenta qué es lo que ve, para que no pensemos que estamos que es un secreto. Alguien que pueda ver en tu celular, en su primer corrido de dedo, ya ahí se ve qué videos ha estado viendo, porque el algoritmo manda eso, ¿sí? Manda videos que tú ya estás viendo. Y si empiezas por ver videos sensuales, después vas a querer ver videos pornográficos. Y después de ver pornografía, después vas a ver más pornografía más dura, y así, porque esta es una espiral descendente. Entonces, nosotros, hermanos, digo, aunque el tema ahorita no es esto, pero es necesario tocarlo. Nosotros tenemos que empezar a frenar esto, y una de las formas es la instrucción. Si tú te vuelves instructor de esto, pues también va a ser una defensa, porque estás instruyendo a tus hijos de manera correcta. Entonces la sexualidad es una tarea nuestra, instruirlos en la sexualidad. Que no los instruya la escuela, hermanos, que los instruyas tú. Cuando ellos lleguen a la escuela, que ya sepan la sexualidad correcta y no la distorsionada que hay ahí en el sistema educativo nacional. Bueno, esa es una área, hermanos. Otra área, el libro de Proverbios podría ser un manual de instrucción. Ahí puedes ver todos los temas en los que uno debe hablar con los hijos. De hecho, Proverbios está enfocado en los hijos. Está diseñado para los jovencitos. Entonces ahí encontramos un manual de instrucción. Solo falta leerlo y empezar a ver de qué tema está hablando ese pasaje de Proverbios. Pero por ejemplo, cuando dice la profecía con la que su madre le enseñó a Lemuel, también la madre es instructora, aunque es una tarea primordial del papá. Pero dice ahí, no es de los reyes, Lemuel, no es de los reyes el darse al vino, ni a las mujeres. Fíjense lo que le está enseñando la mamá a Lemuel, porque ya no tiene su papá. Le está enseñando de las sustancias prohibidas, de los vicios, que ahorita en México, antes era un país de trasiego de droga, pero ahorita se ha vuelto un país consumista. Y por ejemplo, hay zonas en donde ya el consumo se ha vuelto exagerado. En la zona de allá de Tehuacán, del Valle de Tehuacán, Altepequi, agarra estas zonas del Valle de Tehuacán. Hay un alto consumo de drogas, hermanos, de jovencitos, de adolescentes. O sea, uno lo ve en el mapa de consumo, y el Valle de Tehuacán está en una situación de alto consumo de narcóticos, de sustancias prohibidas. Si ustedes ven en Isla, también hay consumo, pero ahí hay más consumo de bebidas alcohólicas. En Isla hay mucho alcoholismo. Entonces nos enseña que debemos instruir a nuestros hijos y prevenirlos de las sustancias prohibidas.
Hay hijos de creyentes que son marihuanos, que ya les gustó la marihuana y son bien macizos y van al templo. Van al templo, pero antes de llegar al templo se echan sus toques para alabar a Dios mejor, más chido, más relax, ¿sí? De veras, hay hermanos que les gusta la marihuana. El caso es que nosotros es tarea de prevenirles de los daños que les va a ocasionar estas sustancias prohibidas. Es otra área que igual a veces no la tocamos y cuando ya nos damos cuenta, ya nuestros jovencitos vienen con consumo. Entonces hay que prevenirlos de la violencia, del crimen. No consientas, dice el libro de Proverbios, no consientas con los que van a venir a engañarte y van a decir: mira, aquí traemos una bolsa, aquí vamos a echar las ganancias, vamos a golpear a fulano, a sutano, a mengano y les vamos a quitar sus pertenencias y nos vamos a hacer ricos. No consientas, no te vayas con ellos, porque llevan un camino de muerte, dice Proverbios. Esto se debería enseñar en la escuela, hermanos. La prevención del delito, de la violencia, del crimen. Porque muchos de los jóvenes han entrado a este camino porque se los pintan bonito las series que salen los narcos con unas camionetonas, una Durán, una Ram de esas grandotas, una Lobo, Raptor, y salen con esas camionetas y unas bototas y un diente de oro y con un arma. Pues todos le tienen miedo. Y esa imagen de, yo quiero llegar ahí. Y les dan una moto mortálica, digo itálica, les dan un paquetito de bolsitas de crack. Órale, ve tú. Y de ahí no pasan. Cuando llega la contra, tiene 18 años el niño y ya lo mataron. La vida de un delincuente aquí en México es de 35 años, hasta esa edad, de un delincuente del crimen organizado. Pero nosotros tenemos que anticiparnos, porque nuestros hijos no van a estar exentos de que los inviten, de que los recluten. Allá en Isla, hermanos, hubo una temporada en donde mataron más de 300 jóvenes porque estaban metidos en el crimen organizado. Y entre esos jóvenes había un muchachito que iba al templo conmigo de niño, iba al templo, y otro que iba al templo de la pastora Lolita, también de niño. Cuando se volvieron adolescentes, se empezaron a distanciar con sus padres, se alejaron, y cuando tenían 17 años se metieron al crimen. Eran muchachos altos, fornidos. Uno estudiaba bachillerato, y cuando pregunto me dicen, anda en Tampico, ahorita está en Cancún, pero está mandando billete. ¿Cómo? Ya otros por ahí me dijeron, es que ya se metió por un camino equivocado. En Querétaro se los llevaron, hermanos, engañados, porque agarraron a su jefe de ellos. Allá en Querétaro agarraron a su jefe y le dijeron, tráenos a todos tus trabajadores. Y les habla, vénganse, aquí está buena la plaza. Se van creyendo que así es, pero no. Agarraron a todos juntos, hermanos. No había cumplido 18 años y allá lo mataron. Un jovencito, hermanos, de 18 años. Fue su papá a reclamar el cuerpo y ya no pudieron dárselo porque ya lo andaban vigilando, el que iba a reclamar el cuerpo. Entonces, esa es una realidad que está viviendo nuestro país en todos lados, de un aumento del crimen organizado. ¿Y cuál es nuestra tarea? Hijo, te van a ofrecer trabajo, pero soy profesionista. No, agarran a los chamacos, no, a los profesionistas también. Conozco casos, hermanos, de muchachos profesionistas que los agarran para la administración. Un muchacho que ya traía un carro de esos caros, ¿sí? Europeo, y tenía apenas como un año que había salido de la universidad, de una universidad de paga, de esas de alto perfil,
Y ya traía, no, pues es que viene de esas universidades, del TEC de Monterrey, de la Anáhuac, no, pues ya trae, ya tiene un buen trabajo. Y lo agarran ahí en Córdoba con 300,000 pesos y máquinas de contar billetes. No era el único, ahí venían otros también. Puro que había sido graduado de universidades, estaban trabajando para el crimen y los llevaron a todos a la cárcel. No los mataron, pero estuvieron presos varios años. O sea, los universitarios tampoco se escapan. Entonces, por eso la instrucción se vuelve tan importante. Ten cuidado, te van a invitar a trabajar con los malos o con alguien que parece bueno, pero en realidad es malo. Ten cuidado, ¿sí? Con el dinero fácil. Ahora también el dinero se ha vuelto un atractivo y todos quieren tener dinero porque el consumismo nos ha absorbido a todos, hermanos. A todos nos ha absorbido y ya muchos hermanos son infelices porque no tienen lo que el hermano tiene. Porque yo quisiera tener eso, pero no me da mi salario. Y bueno, hay un montón de hermanos endeudados. Esa es otra crisis que hay en el cristianismo. La deuda ha crecido. ¿Cuántos le deben a Coppel, a Electra? Le deben una moto Electra que costaba 30,000, pero como es a paguitos, vas a pagar 60,000, 80,000 pesos, mejor un bocho. Bueno, el caso es que debemos instruir a nuestros hijos en el área también de las sustancias prohibidas, del crimen, prevenir el crimen en el hogar, es tarea nuestra. En el área de las malas influencias, de las amistades, también está comprobado que las malas amistades a un hijo adolescente lo van a sacar así de volada, hermanos. Por eso hay que prevenir que ellos puedan distinguir una mala amistad y enseñarles cómo es una mala amistad, qué busca una mala amistad y todo eso. Pero todo eso es instrucción. Entonces tú te puedes llevar estos puntos y a cada punto sacarle todo el jugo, hermanos, y eso transmitirle a tus hijos. Eso debemos transmitirle a nuestros hijos acerca de las malas amistades, de las influencias. Yo les cuento, hermanos, que yo estaba en este hogar cristiano con una mamá súper cariñosa, muy devota, misionera, mi mamá, con mi papá muy trabajador, siempre el trabajo, la casa, el templo. Ahí en ese seno viví con esta familia hermosa. Pero cuando mi mamá no pudo inscribirme en el turno matutino porque se pasó la inscripción, pues ya cuando me fue a inscribir, iba yo a entrar a 5º grado, le dice, ya no hay cupo en la mañana. En la Josefa Ortiz de Domínguez había yo estudiado 1º, 2º, 3º y 4º. Hijo, dice mi mamá, ¿cómo que no hay cupo? Si él estudió. No, si ya no hay cupo, es que ya vino usted tarde. Entonces le dicen, solamente ahí en la tarde, la Enrique Lauscher, hasta el nombre estaba chafa. No, no es cierto. Entonces me pasan a la Enrique Lauscher, que era en la tarde, en el mismo plantel, pero en la tarde, turno vespertino, de 2 a 6 de la tarde. Digamos que no era mal la escuela, porque ahí estaba el profesor Roberto Rojas, había profesores del turno matutino, estaban buenos profesores. Pero ¿qué había ahí? Yo entré de 11 años a 5º, pero había muchachos que tenían 17, 15, todos los del Mercado Morelos, ahí estudiaban, ¿verdad? Y entonces yo, un niño de 11 años, cuando salimos de la escuela, yo sufría bullying, que era de los más pequeños. Me quitaban a veces mi torta. Entonces me empiezo a juntar con los que son los que hacen bullying para que ya no me hagan nada. Me empiezo a ayudar con los más grandes, ya me protegen o ya por lo menos no me quitan mi torta, ni me pegan coscorrones, porque así es la escuela. Pero ellos van al billar cuando salen de la clase. Me empiezan a llevar al billar
Yo llego a mi casa ya a las 7, 7:30, después de estar en el billar. La verdad es que creo yo que a los 12 años, ya en sexto, yo ya sabía fumar. Y era yo de un hogar cristiano. Ya sabía yo fumar. Y como son del mercado, pues compraban delicados. Me acuerdo que había unos cigarros que se llamaban elegantes porque eran sin filtro, pero con boquilla. O sea, no tenían filtro, era así directo. Y eso fumaba yo, hermano, de 12 años de edad. Y ahí empecé un camino que me fue desviando por las malas influencias. Si me hubieran dicho, hijo, ahí va a haber niños grandes, te van a querer sonsacar, tú vente directo a la casa. Que me los hubieran pintado como unos monstruos, a lo mejor no me hubiera juntado con ellos. Pero ahí está mi hermano Gamaliel, que él les puede dar fe de que era yo ratero, hermanos. Después de aprender a fumar, me volví ratero. Después me volví asaltador con una pistola de juguete, pero parecía de verdad. Asaltábamos. Después de asaltador me volví alcohólico. Empecé a tomar y también. ¿Por qué? Porque me junté con jóvenes y yo era un niño. El hermano Isaí, sí, hermanos, la verdad, ¿para qué les voy a decir que no? Sí, sí. Gracias al Señor que me rescató. Pero eso le puede pasar a nuestros hijos, que una mala influencia los jale. Hay que ver quiénes son los amigos de tus hijos. Tenemos que ser siempre estas personas que cuidan al pequeño desde que está en sus inicios, irlo vigilando. Eso implica también meternos en sus redes sociales. A veces le he dicho a mi hijo David, a ver tu celular, y ya tiene 26 años, hermano. A ver, ¿qué estás viendo? Sigue siendo noble, mi hijo, le doy gracias a Dios porque sigue siendo noble. Tiene 26 años y todavía me dice, papá, ¿puedo ir a ver un partido de fútbol al estadio Cuauhtémoc? Van a venir las Chivas. Todavía me pide permiso, mi hijo. Pero digo, es esa tarea nuestra de ver qué están viendo nuestros hijos, aunque se parezca que se endemonien cuando tú les quitas el celular. No te lo voy a dar. Hay niños que se ponen como energúmenos cuando uno les dice del celular. No, tú eres el papá. Nada de que, ay, sí, tienes razón, bebé, ten. No, que yo soy tu papá, voy a ver que quiero que crezcas bien. Entonces, estas influencias, amistades, ¿qué están viendo? Instruirlos también en lo administrativo, porque estamos ahorita en una situación difícil aquí en México y no parece que vaya a mejorar la economía de nuestro país. Sigue habiendo puro tranza en el gobierno. Aunque cambió, entre comillas, porque casi todos son los del PRI, ahora están ahí también. Los antiguos están ahí en esos puestos. O sea, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo todo eso y la crisis en el país se agudiza. El empleo disminuye. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a administrar la economía, principios de economía a nuestros hijos, que no se endeuden, que sean austeros en algunas cosas, que sepan distribuir bien sus ganancias, porque lo primero que uno tiene cuando viene de la escasez es gastar sin prever que adelante me puedo enfermar y que me va a hacer falta un fondo de ahorro. Y eso enseña Proverbios, hermanos, a ser buenos administradores. Nadie nos enseñó a lo mejor a nosotros a administrar y ahorita a lo mejor traemos una losa de deuda. Por eso, porque no se nos enseñó, no se nos instruyó. A nuestros hijos hay que ya darles esas herramientas de una buena administración. Proverbios era para ellos, para los jovencitos. Y ahí le dice, por ejemplo, en
en un proverbio dice, la leche de las cabras va a ser para los alimentos. La venta de los becerros se va a utilizar para comprar otra tierra y sembrarla. Y la venta de la lana de los borreguitos, esa la vamos a ocupar para pagar a los que trabajan con nosotros y para nuestra ropa. O sea, distribuye los recursos económicos, distribúyelos. Y nosotros nos llega dinero, ¿qué piensas? Me voy a comprar esto. Esto, el otro. Sí, he contado muchas veces ese testimonio de que ahí apenas que estaba yo haciendo faena en una bodega, encontré la libreta de las ofrendas de 1999, año en el que llegué a Isla, hermanos. Y era realmente un milagro cómo pude subsistir en esta tierra, hermanos. Ahí se ven los ingresos. Pero ya pasados unos 3 o 4 años, llegó un señor y con su esposa y me dice, pastor, aquí está nuestro diezmo, y me da un sobre. Sentí el sobrecito así gordito. Es nuestro diezmo. Gracias, hermano, Dios lo bendiga, vamos a orar por ustedes. Ya me voy a la casa y lo primero es abrir el sobre. Abro el sobre y era un fajito de billetes. Se lo empiezo a contar: 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 pesos, hermanos. Gloria a Dios. Fue el único, ha sido uno de los pocos diezmos así de esa magnitud. ¿Y qué creen que pensé, hermanos? Lo primero que pensé, ¿cómo me lo gasto? ¿Cómo me gasto este dinero? Y me lo gasté. En menos de un mes, hermanos. Ahorita realmente 13,000 pesos al mes. Alguien puede decir, no, pues yo me gasto 20,000 al mes, ¿no? Pero en el 2003, más o menos 2004, pues, era algo que yo no había tenido junto. Pero pensé, ¿cómo me gasto este dinero? Y me lo gasté. Compré pollo, vamos a comer tacos, una lavadora que hace falta, porque tenemos una, pues ya está viejita, o una nueva. Y el caso es que se fue el dinero así. Y ya no hay. Cuando pude haber administrado sabiamente ese dinero o invertido en algo. Pero así es la mentalidad del mexicano. Le llega su dinero, ya debe la mitad, ya paga. A este todavía no le voy a pagar. ¿Sí? Y aquí me gasto esto acá, y cuando termina la semana ya no hay nada, y todavía faltan 8 días para la quincena. Porque nadie nos ha enseñado a administrar los recursos que llegan a nuestras manos. Esa es una tarea de los padres, enseñarle a los hijos a administrar, a invertir, a cuidar, a sembrar, a ser generosos. Lo primero que yo creo que hay que enseñarle a un hijo, cuando tú tengas tu primer salario, da tu diezmo ahí donde tú estás congregándote, y síguelo haciendo siempre, porque ahí hay una bendición de obediencia. Siempre que el pastor que no te visita, no, tú cumple con tu deber y siembra tu diezmo ahí, da tu diezmo, ¿sí? Eso es lo primero que hay que decirles cuando nuestros hijos ya van a terminar la universidad. Pero tú no diezmas, papá, aunque yo no diezme, diezma tú, ¿sí? Entonces, esa es una tarea, hermanos, enseñarles a administrar, a no ser consumistas, porque el mundo consumista nos mata. Gracias a Dios que yo ya no tengo ni tarjeta de Liverpool, ni tarjetas de crédito, son del diablo. Las tarjetas de crédito, hermano, cómo me asolaron la vida, ¿sí? Gracias a Dios que ya no tengo ningún crédito. Ya Banamex me ha ofrecido, Coppel todos los días me manda un mensaje: ¿tienes un préstamo de tantos miles de pesos? No quiero nada. Fui a hacer un trámite a Coppel y me rogaban
ándele, ahorita ya se puede llevar el dinero, llévese los 48,000, ahorita de una vez, y mire, se los ponemos a tantos meses. No, yo para qué quiero, no, es que usted es candidato para este crédito, ahorita mismo se lo podemos, no quiero nada, ¿sí? No quiero nada de crédito, que Dios me libre. Entonces, todo eso que vamos aprendiendo, hermanos, porque esto lo vamos aprendiendo en el camino, hay que enseñárselo a nuestros hijos. No te endeudes, hijo. No seas aval de nadie. Oye, papá, ¿por qué tan radical? Así dice la Biblia, no lo digo yo. No seas aval de nadie. ¿Cuándo ustedes han sido aval de alguien y que ya no les pagó, hermanos? Que sacaron la moto, ahora le préstame, hermano, tu crédito, de veras que yo te voy a dar, de veras. Y los primeros 2 meses, ahí está, aquí, su hermano está pagando. Pero los 40 que faltaron ya no se apareció. Y ahora le mandan mensaje y ya te bloqueó. Lo vas a ver a su casa y no está. Y ya la amistad se rompió porque fuiste aval de un hermano de la iglesia. Y ya él se cambió de iglesia porque te debe, ya se fue a otra. Esas son historias en todos lados, hermanos, no nada más aquí en Campeche, no nada más en Poza Rica o en Isla, en todos lados son historias de la iglesia, hermanos. No seas aval de nadie. Cuando te vengan a pedir prestado y ya sabes que el hermano pide a todos, dile, no te voy a prestar, hermano, te voy a dar 100 varos. Y ya, ¿sí? Porque si te presto, ¿qué tal si no me puedes pagar? ¿Sí? Mejor, ahí están tus 100 varos para el pollo. Bueno, medio pollo. Pero eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos, a administrar. ¿A qué más? A esta área psicoemocional. Tus hijos se van a enamorar, pero ¿qué tal si de quien se enamoraron los va a cortar? Hasta en eso hay que preparar a nuestros hijos. ¿Cómo sufren los muchachos cuando tienen un amor no correspondido? Es de los peores dolores del alma para un jovencito, ¿sí? Se deprimen, quieren psicólogo, no saben qué hacer, se rasgan el corazón porque están sufriendo por el muchacho que les dijo primero que sí, pero ahora como ya el muchacho vio una güera, ya la dejó a ella que es morenita y ya se fue con la güera. Entonces, estas cosas, o deja a la güera y se va con la morena, ¿sí? Y todo eso afecta a los hijos, hermanos, los afecta. Entonces hay que prepararlos en sus emociones, hay que hacerlos fuertes. Y todo eso es instrucción. Entonces tenemos una tarea enorme, hermanos. Tenemos una tarea enorme, grandota. Hay que enseñarle a nuestros hijos a ser independientes, sí, pero siempre bajo principios. Y cuando ya está grande el hijo, ya tiene es que es mi bebé, tiene 35 años y no ha salido a trabajar. Es que pobrecito, mejor que estudie una maestría. Tiene 35 años el chamaco, está aquí. Sí, mami, dame mi mamila. Hay hombres, hermanos, que tienen más de 30 años y siguen bajo el amparo de sus papás. La instrucción también tiene con echarlos a volar, hermanos, ¿sí? Te quiero mucho, hijo, pero órale, échale gana. Todo eso, hermanos, es una tarea titánica la que tenemos como padres y la que hemos dejado, que es tan urgente, tan importante en nuestro tiempo. Entonces vamos a volver, hermanos, a lo que la palabra de Dios nos instruye, nos dicta. Vamos a echarle los kilos, hermanos, con nuestros hijos. Valdrá la pena ver a tus hijos plenos, a tus hijos contentos, a que superen sus problemas. Hay que enseñarlos a enfrentar los problemas, no a huir de ellos, porque ahorita sí hay una tendencia de que el joven huye de los problemas, no los quiere enfrentar. Hay que enseñarlos a enfrentar los problemas tal y como nosotros hemos aprendido a enfrentar las tormentas, porque ¿cuántos de ustedes no han pasado tormentas, hermanos? Pero aquí están, que las enfrentamos, ¿sí? Las enfrentamos y aquí seguimos. Entonces, nuestra tarea es instruir a nuestros hijos. Hay que instruirlos. Ese tesoro precioso que Dios puso
en nuestras manos, vamos a darles de beber del manantial de la palabra de Dios. Utiliza Proverbios, hermanos, reflexiona en Proverbios. Utilízalo como un manual de instrucción para los hijos. Los resultados son a largo plazo. Estos no traen resultados inmediatos, no, son a largo plazo. Es una tarea de toda la vida, hermanos. Tenemos que estar instruyendo, pero va a dar buenos resultados el que seamos padres que instruyen a sus hijos. Entonces, ¿echamos los kilos? ¿Sí? Bueno, así como están sentados, hermanos, vamos a hacer una oración de fe, una oración con una declaración, hermanos, donde asumimos este compromiso. Y le vamos a decir así: Señor, en esta tarde me comprometo a ser un padre instructor, a ser este hombre que le dedica tiempo a sus hijos.